triste debe ser llegar a viejo, con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo, que nunca se jugó por los demás. Qué triste debe ser tener de todo, si hay tantos que se venden por un pan. Qué triste soledad de cualquier modo, la que nace de la desigualdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando, con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Es una historia muy linda y porque por ahí sirve también para recrear los momentos y los desafíos del presente. Y 1968 nos encuentra, digamos, a un grupo de sacerdotes y de laicos trabajando en lo que sería un poquito poner en marcha la pastoral juvenil de la diócesis, y nos reuníamos todos los meses para charlar, para pensar la cosa, y así surge la idea de un encuentro con los poquitos grupos de jóvenes organizados que existían en ese momento. Eran grupos de acción católica, principalmente en la ciudad de Mar del Plata. No recuerdo bien, pero en 1968 participaron 12 grupos en ese primer encuentro de grupos, que a partir de ese año se empezó a llamar Invasión de Pueblos, justamente porque para Maipú, una población de 8.000 habitantes, que 100 jóvenes vinieran de golpe a pasar 3 días, fue una especie de cosa así que movió, digamos, el pueblo, fue una invasión realmente. Pero quiero recargar esto, que desde ese primer encuentro hasta unos cuantos años atrás, no demasiados, ese movimiento juvenil nunca fue de grupos, sino que fue de distintas instituciones juveniles y grupos. Así nació lo que hoy es el Encuentro Invasión de Pueblo, que nació con una característica: no era simplemente ir a pasar 2 días juntos, era encontrarse para madurar y profundizar los desafíos que para un joven creyente le suponía la época que le tocaba vivir. Por eso los temas, las temáticas de esos primeros encuentros eran temáticas que hoy llamaríamos muy fuertes. Me acuerdo de algunos. El desarrollo de los pueblos, por ejemplo. Liberación, pobreza y opción por los pobres. Esos eran los temas de los primeros encuentros, donde los grupos se encontraban para profundizar esos desafíos y ver cómo los aterrizaban en su vida concreta en las comunidades, ¿no? De esa época, en el movimiento juvenil diocesano, nacen los llamados frentes. Frente Colegios, por ejemplo, era uno, porque había presencia de grupos de jóvenes activos en todos los colegios, el Frente de Barrios y Parroquias, el Frente Universitario, etcétera, ¿no? En ese ámbito se vio la necesidad de promocionar la formación y el compromiso más a fondo, y así se trajeron a la diócesis los que fueron los cursos de promoción. Fuimos a hacer lo que se llamaba promoción, un grupo de reflexión y de vivencia cristiana, que me acuerdo que venía gente de Tandil a darlo, y se hizo en Mar del Plata. A partir de eso, los que fuimos a esa promoción, empezamos a formar los equipos de camino. Que fue la primera experiencia, digamos, de encuentros fuertes, de 3 días, con jóvenes y jóvenes, para encontrarse con Jesús, pero en esta dimensión de capacitarse para transformar la sociedad. Cursos de promoción se hicieron también en Quequén, por eso
Yo no reduzco para nada la historia del movimiento juvenil en Quequén a los caminos. Los caminos fueron algo más que surgió en un momento dado. Por ejemplo, bueno, el movimiento juvenil como tal nace con ese primer encuentro de 1968. En 1971 ya se funda el primer grupo de jóvenes en la parroquia de Quequén. Comienza a surgir todo un movimiento en Quequén, dando origen después a los grupos juveniles, ¿no es cierto? Eso me acuerdo, llegó a haber quintos años del Colegio Nacional que íntegramente estaban participando en el movimiento juvenil, llegó a haber cursos de egresados que cambiaron los bailes que ya se empezaban a hacer así, con mucho gasto de plata y viajes por encuentros familiares de otro tipo. Llegó a haber muchas cosas que daban muestra de que había una inserción en el ambiente. Y me refería a los encuentros de invasión, que ciertamente siguieron siendo durante mucho tiempo encuentros de trabajo, de reflexión, de estudio, y bueno, fue la historia que yo conocí. El movimiento tenía 3 encuentros anuales. Uno era de asesores y dirigentes, que se realiza en aquella época, carnavales era feriado, lunes y martes. Nosotros nos encerrábamos en algún lugar lejos de Mar del Plata, generalmente en alguna estancia o qué sé yo, nos encerrábamos desde el sábado hasta el martes a asesores y dirigentes a estudiar, a capacitarnos con cursos de metodología, de dinámica de grupo, eran encuentros muy fuertes y muy serios. Como a mitad de año había un encuentro de delegados de grupos, que era el encuentro donde se preparaba toda la temática de la invasión de pueblo. Y cuando llegaba invasión, todos los grupos participantes venían trabajando los esquemas de trabajo, de reflexión, de estudio, las encuestas que se hacían, las ponencias que se iban a presentar porque invasión era como el mandato para aplicar todo eso en la vida del movimiento y de los grupos hasta el año siguiente. El primer camino de vida cristiana se realiza del 15 al 18 de noviembre de 1977. Del primer camino de vida cristiana, del primero de todos, de ese camino surgen 2 sacerdotes. El padre Alejandro Martínez, que era semáforo del primer camino, era integrante del primer equipo de caminos, y como caminante, con 14 años por cumplir 15 años, el hoy cura párroco de nuestra comunidad, el padre Pablo Boldrini. Me trae a la memoria mi primera invasión, que fue allá por el año 1977, un tiempo muy crítico socialmente, políticamente, en el que era difícil anunciar a Jesús porque no podíamos decir lo que pensábamos. En esa época estaba el gobierno militar, la revolución había sido hace un año. Y en aquel entonces entendíamos que la fe pasaba también por el compromiso concreto con nuestro país, con nuestra sociedad. Por eso no era dificultoso, pero sí era peligroso y era muy apasionante porque todos los jóvenes recuerdo que queríamos ser protagonistas de esta historia. Vino gente del GADA 601, del ejército, a investigar y a reportear, iba a decir, a interrogar no solo a algunos profesores que en ese tiempo estaban trabajando en el movimiento juvenil, sino a los propios chicos y chicas que habían hecho caminos. Se creó un clima muy feo en toda la ciudad. En ese sentido me acuerdo que tuvimos que llamar al obispo, el Monseñor Rómulo García en ese tiempo. A una reunión que se hizo en Santa María del Carmen a explicar realmente lo que era el movimiento de caminos, y dijo algo muy concreto, que el que estaba en contra del movimiento de caminos estaba en contra del obispo de Mar del Plata. Había todo un movimiento con una presencia relativamente fuerte en la ciudad, tan fuerte que causó algunos problemas, situaciones por ahí difíciles que los afrontamos con mucha confianza,
pero que no dejaron de ser situaciones bravas. Por ser de Caminos, por ser del movimiento juvenil diocesano, más de una vez fuimos indagados por los militares, fuimos asustados, y eso a nosotros nos daba mucho más coraje porque veíamos que nada nos podía callar ni se podía ocultar la verdad de Jesús. Eran tiempos en que soñábamos con una transformación de la sociedad, nada de decir, bueno, acá estamos los buenitos para juntarnos a tocar la guitarra y nada más. Queríamos ser fermento y sal, y era el desafío del Evangelio, ¿no? De subversivo nada, si por subversivo se entendía lo que entendían los militares. Era subversivo, ciertamente, porque se trataba de plantar en el corazón y en la mente valores que ciertamente no eran los valores al uso, y hoy menos que nunca, ¿no? Hoy es recuerdo, pero me parece que valdría la pena por ahí visualizar eso, recordarlo, porque es un desafío para el presente también, ¿no? Es un momento muy interesante y la Iglesia los necesita a todos ustedes, animados por el Espíritu de Dios y a no tener miedo. Y por ahí la idea de construir hoy con sacrificio para un mañana mejor suena a gansada o suena a cosas de otra generación, ¿no? Desafiando todo lo que hay que desafiar, que aunque parezca mentira, nosotros sabemos que Dios es mucho más fuerte que todo el mal que tenemos en la Argentina. Solo falta que le digamos que sí, que nos entreguemos, que nosotros cambiemos también nuestras estructuras, que nosotros nos animemos a vivir todos estos valores del Evangelio. Entonces, no tengan miedo, anímense, porque Jesús los está llamando, y les vuelvo a repetir, la Iglesia y la sociedad los necesita. Recuerden que lo más lindo que ustedes tienen es aquello que participa de la eterna juventud de Cristo. Y hoy se necesita el protagonismo de ustedes para que poder hacer una Argentina distinta, no una Argentina como la que estamos viviendo, donde reinan los antivalores, el miedo, la corrupción. Los necesita con los valores de Jesús. Que seamos capaces entonces juntos de hacer una patria distinta.